Doctora Cirila Quintero Ramírez, ¿cómo se encuentra el tema sindical en Matamoros? Pero no sabemos que como especialista usted no solamente sabe de Matamoros, sino lo que significa el tema en toda la frontera México-Estados Unidos. Mira, pues ha estado, desde el año pasado fue un año bastante interesante y preocupante para lo que sería la cuestión laboral. Primero porque pues estaban las dos plantas que se fueron de Matamoros, la primera que se fue la de componentes y luego la de DEMSA, se fueron sin indemnización. Lo que me llamaba la atención eran que eran plantas que tenían mucho tiempo, Sí. entonces ya más de 30 años, y entonces eso no se había registrado en ninguna frontera. Entonces por eso llamaba la atención, muchos ya estaban, digamos, casi por jubilarse. Entonces, y también otro punto fue que con la nueva ley federal del Pero trabajo, antes, ¿cuántos trabajadores quedaron al garete con pues esas? yo pues, creo que de la primera fueron más o menos como algo así como 1000, y de la siguiente fueron como unos 500, 600. Entonces como 1600 trabajadores más o menos, pero el problema no solo fue eso, sino, bueno, aparte de la antigüedad de la planta, es que esas plantas, o sea, por ejemplo, pues tenían mucho tiempo y no esperas que una planta que está establecida, que tiene proveedores, se vayan. Y como yo había dicho precisamente, no solo dejan a los trabajadores, sino todos los que están conectados y les prestan servicios. Y el otro punto fundamental es que con los cambios que hubo de la Ley Federal del Trabajo, los procesos ahora digamos, para hacerte cargo de lo que dejó la empresa, o sea, de los procesos, tienes que hacer como un juicio y hasta que te viene el resultado. Entonces los trabajadores, por ejemplo, del primera de componentes, ya van a ser un año de su conflicto y aún no se les ha retribuido. Ya se falló en favor de que los trabajadores, es como ciento y tantos millones de pesos para indemnizarlos. Me entrevistaron entonces y me dicen que si ya se lo iban a dar a los trabajadores. Le dije, no, tiene que seguir un proceso, porque se tiene que levantar un inventario y, por ejemplo, dentro de esa planta había quedado un tráiler. Ese tráiler hay que descontarlo, no es de los trabajadores, es de otra empresa. Y ya con todo lo que quede propiamente de empresa, entonces sí se distribuye entre los trabajadores. Entonces te estoy diciendo que hace un año, que obviamente ningún trabajador aguanta un año para poder, ¿cómo se llama?, para esperar a que le van a dar, sino tiene que haberse colocado en otro trabajo. Lo que preocupa es que eran trabajadores con mucho tiempo. En el caso de DEMSA también acabo de leer hace apenas como más o menos como 3 semanas que también ya se falló el caso en favor de los trabajadores. Pero el punto no solo es que se falle en favor, sino todo el proceso que hay que seguir hasta para que se le reparta entre los trabajadores lo que dejó la empresa. Entonces yo he dicho que en estos casos habría que fijar una fianza para que los trabajadores tuvieran el respaldo de que cuando se va a una planta, pues tengan por lo menos garantizados los derechos básicos de sus indemnizaciones. Eso ya se había logrado en Matamoros, pero a través de los años 90, sobre todo, se retiró de los contratos. Entonces, ese es un punto importante. Claro, Uh-huh. ¿quién defiende a esos trabajadores? ¿Cómo están El organizados? sindicato es el único que estos los trabajadores, ¿De imagínate, jornaleros? sí, el de jornaleros. En ese te estoy hablando de un caso en donde están representados sindicalmente y él les ha llevado todo el proceso. Y para el sindicato también ha sido difícil porque tiene que hacerlo en un nuevo proceso que no era anteriormente. Entonces tiene que rodearse de abogados que le permitan seguir esta situación, y las autoridades estatales también, digamos, son las que de alguna manera pues les tienen que estar diciendo esto te falta, esto, o sea, es todo otro proceso en el caso de conflictos. La ley federal se ha concentrado en los sindicatos, en la creación de sindicatos, en la democracia, pero no se ha explicado suficiente qué pasa cuando hay una huelga, qué pasa cuando hay un conflicto, qué pasa cuando se te va una empresa. Entonces, en esta parte, todo el seguimiento se lo ha dado jornaleros. El otro día me preguntaba alguien, ¿por qué no aceleran? Digo, es que no son tiempos solo del sindicato, son tiempos que están fijados con la nueva ley federal de trabajo, que se supone que debería realizar. Pero te digo, ya tenemos un año que está en esa situación.
de que no, ya está fallado en favor de los trabajadores, pero todavía no se puede ejecutar hasta que se cumple todo el procedimiento. Y eso es lo que yo creo que deben de tener claro también las distintas, porque por ejemplo dijeron, ya están indemnizados los trabajadores, se le va a hacer luego, no, sigue un camino. Entonces hay que buscar cómo acortar ese camino pero eso le corresponde a las autoridades laborales. ¿Cómo cortar el camino ya una vez que está dictaminado para que los trabajadores puedan tener sus indemnizaciones correspondientes? Bueno, ese es el primer paso. El segundo es, desde hace tiempo, lo que es la maquiladora Tamaulipeca ha tenido con una etapa de recesión, no ha habido inversiones. Entonces ha habido muchas, ¿cómo se llama? Nada más han aumentado un poco de personal, pero no ha habido inversiones como por ejemplo podría ser en Juárez o en otros lugares. Y me dicen que por qué no hay inversiones. Digo que sobre todo porque yo creo que en este momento también hace falta nuevas formas de articular nuevas inversiones. Anteriormente, pues muchas plantas nada más, pues no es suficiente que digas, estoy en la frontera, tengo mano de obra, no. ¿Qué le estás ofreciendo a la maquiladora o a las empresas internacionales que sea diferente a otro que te ofrecen en otros lugares? Entonces, ese es un punto fundamental. Y la otra, pues también que toda la parte también está muy preocupada porque con los sindicatos el SNITIS, del sindicato de la abogada de Susana Prieto, algunas habían convocado a huelga por la revisión de contrato colectivo. Entonces me preguntaban que si se podía repetir lo que se dio en el 2019 con Matamoros. Yo les decía que no, porque ya eran otras condicionantes, ya eran muy diferentes las condiciones que se habían dado en el 19, que era recientemente la elección de Obrador, que se habían dado distintas cosas, pero que ahora habían otros elementos. De las distintas plantas que se habían convocado, solo una, que era la planta de BDO, estalló en huelga. Entonces, pero se negoció, digamos, ya esa parte. Entonces, de Matamoros estaba mucho en la mira porque yo creo que quedó ese sentimiento de que se podría volver a reactivar todo. Soy de la idea que no, o sea, las cuestiones ya están asentadas. En este momento, los sindicatos, los trabajadores que estaban en desacuerdo ya se fueron a la SNITIS o bien se fueron a jornaleros. Entonces, ahora ya lo que tenemos que tener ahorita a ver cómo van a funcionar los nuevos sindicatos. Entonces, que los trabajadores estén contentos de que su sindicato realmente está trabajando bien. Hay otra parte que todavía hay como efectos colaterales, por ejemplo, están surgiendo nuevos sindicatos, por ejemplo, que no estaban anteriormente aquí, o sea, han llegado sindicatos nacionales, porque ahora con la nueva ley federal de trabajo, los sindicatos pueden sindicalizar a nivel nacional. Antes la fuerza de Matamoros había sido ese sindicato local, ese sindical, digamos, que trabajaba, digamos, a la par de los trabajadores en la misma localidad, pero ahora se hace la apertura de sindicatos nacionales que puede cambiar el panorama de esta parte. A mí mi única preocupación como analista es que cómo se empata lo nacional con lo local. No es lo mismo que me llegue un sindicato nacional que no conoce el contexto, que no conoce las necesidades de trabajadores, cómo se negocia y cómo lo empatas. Entonces, todo ese tipo de cosas pues te lleva a una reorganización que todavía es un laboratorio de hacia dónde vamos. Obviamente Matamoros me interesa mucho porque es la única frontera donde hay muchos sindicatos. En otra parte, pues como en Juárez sigue habiendo sin sindicatos, sigue habiendo los empresarios más importantes, más fuertes que los de acá. Y ahorita, ¿cuántas representaciones sindicales hay aquí en Matamoros? La principal sigue siendo jornaleros con la CTM, la más importante. Está el sindicato de la construcción que agrupa a otros sindicatos, a 8 sindicatos, 8 dice porque agrupa a los albañiles, a los pintores, a los mosaiqueros, a todo lo que es la rama de construcción. Está el sindicato también de Jesús Mendoza, todos estaban afiliados a la CTM, pero según últimas informaciones parece que también puede surgir nuevas centrales, también hay una representación de la CATEM, chica, pero está una presentación. La CROC también la tenemos acá. Entonces, y hay algunos sindicatos independientes, ya que se formaron, por ejemplo, en algunas empresas que todavía no tienen afiliación, pero yo sí sé que la CROC ha tenido gran importancia aquí. Entonces, todavía, eso es otra cosa que yo también he planteado en otros momentos. Me preocupa la pulverización del sindicato, porque antes como que se está más cohesionado, pero abrir la puerta demasiado significa
¿qué nos va a identificar como fuerza obrera? Si unos cuantitos están acá, otros cuantos acá, ¿cómo te articulas en cierto momento como clase trabajadora? Pero eso pues apenas los que dirigen los sindicatos tendrían que estar preocupados de cómo incentivar esta vida sindical y buscar la cohesión. Pareciera como el divide y vencerás. Ándale, es que esa es la preocupación de lo que es la parte de la nueva Ley Federal del Trabajo, que hizo la apertura a los sindicatos a que puedan votar, que me parece bien, pero la votación por elegir sindicato no es como si eliges un presidente o dices un diputado. La elección de un sindicato debería ser una fuerza colectiva. Entonces, porque no es lo mismo que yo voy a elegir mi presidente, un diputado, a que voy a elegir un sindicato que me representa, pero no solo a mí, a todos al interior de la empresa. Entonces, esa cuestión es la que hay que ver porque, por ejemplo, puede haber, no sé, las empresas que ahora, por ejemplo, tienen independientes, como por ejemplo, Cintia en General Motors en Guanajuato, o el mismo Nitis. ¿Cómo creas una conciencia de que, aunque estés en la NIT, estés del jornaleros o que seas del sindicato de Jesús Mendoza, eres clase trabajadora? Entonces yo creo que incluso abre la puerta también que ya existe en empresas que puede haber más de un sindicato, puede haber 2 o 3 sindicatos. Y complicado e interesante académicamente para el análisis de las Bastante. formas de actuar. Ahorita decía un CATEM, ¿qué Es significa? la Confederación Autónoma de Trabajadores de México, algo así. La dirige Pedro Aces, que Ah, está exactamente. Esa es una de las cosas que he mencionado en otros artículos, es que los líderes, muchas de las nuevas organizaciones que están surgiendo, pues son de políticos de larga trayectoria que ya estaban en la CTM, en el PRI o en otras partes. Entonces, por ejemplo, la CATEM es muy interesante porque se ha metido algunos servicios, se ha metido algunas de cuestiones de economía informal. Entonces, pero aquí lo importante, como analista, a mí me dice, bueno, ¿qué cambiamos? ¿Estamos hacia adelante? ¿Que realmente están participando los trabajadores más? ¿O realmente nada más me estoy sindicalizando sin tener una vida sindical realmente? Pero eso todavía está en construcción. claro. Yo he dicho, por ejemplo, que hay que ver los contratos colectivos, por ejemplo, que está formando el CNITIS, que lo está firmando ahorita, contratarlo con la parte de jornaleros, ver qué es lo que se ganó, cómo se avanzó, qué se perdió, o sea, porque esto es una evolución, una dinámica que lo que nosotros queremos es que los trabajadores avancen y que realmente estén participando más en su sindicato, porque de lo que se quejan a veces es que no, pues solo los líderes lo hacen, pues también participe usted y a ver si estas nuevas opciones están dando esta participación. Claro, muy interesante para el análisis y que estaremos viendo un poco más adelante con todos los elementos. En estos momentos hay una discusión o hay una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de 18 reformas y 2 adicionales. Una importante que toca el tema sindical es la semana laboral de 40 horas. Hay quienes dicen que no es el momento, hay quienes dicen que es importante visibilizar estos temas. En este en específico, ¿cuál es la expectativa, doctora? Mira, yo creo que el tema de 40 horas, que es una iniciativa que propuso, ¿cómo se llama? La abogada Susana Prieto. Entonces creo que es importante, yo creo que es importante, digamos, aminorar la jornada laboral, sobre todo para empatar los tiempos de familiares y tiempos de trabajo digamos, de la gente que está elaborando, porque, o sea, de pronto es bien difícil esa parte. Entonces, pero yo creo que también hay que dejar muy bien planteado cómo y yo creo, sí, me puedo equivocar, pero creo que esa idea de las 40 horas le nace también a la abogada de lo que vio en Matamoros, en el sentido de que hay contratos que tenían las 40 horas, entonces, pero que cuando desde los años 80 que se trataba de que los trabajadores nada más tuvieran su semana de lunes a viernes para que pudieran gozar con su familia. Me parece que esa la situación importante Que recordemos fue implementada por quién y en para qué Agapito tiempo. González en ese tiempo, digamos, porque quería esa parte y le ganó, digamos, o negoció esa situación, porque recordemos con quién las ganó la primera, fueran plantas de General Motors,
que entonces que era de electrónicos, era componentes mecánicos, Componente, era RIMIT. RIMIR. Entonces, ¿por qué? Porque estaba pasando General Motors por un momento muy bueno. O sea, estaba produciendo, en Matamoros llegamos a producir el 90% de todos los radios estéreos que utilizaba General Motors a nivel mundial. Entonces, el General Motors llegó a tener, digo, esta, la que es la parte de electrónicos, llegó a tener casi 4.500 trabajadores, o sea, eran otros tiempos. Entonces, el líder, Agapito, vio visionariamente, pues, que tenía las mejores prestaciones, pero también que podía tener una jornada más acotada. Y entonces se logró la jornada de 40 horas, que después también se echó para atrás, pues, que dijeron que sí, pero tenía que pasar 5 años para que se pudiera adoptar toda esta parte. El punto aquí, la discusión ahorita, es una opresión personal que yo por lo analista que sea. Creo que depende mucho de cómo se negocian las 40 horas, porque también puede decir el empresario, ok, 40 horas, pero te las distribuyo como quiera, que ya lo oí, de 12 horas un día, otro día no, otro, se va a ajustar a las necesidades de las empresas o realmente se va a ajustar a las necesidades del trabajador, que sería ir a su jornada laboral para tener tiempo y espacio de su familia. Pero recordemos que en México los que tienen una jornada laboral estable somos bien poquitos, porque la mayor parte está en la economía informal. Ujú. Entonces, casi más del 50, casi el 50% de los trabajadores en México son informales. ¿De qué les sirve a ellos una jornada de 40 horas si a ellos se tienen que autorregular? Entonces, yo digo que en este momento ese es un punto fundamental. O sea, 40 horas, ¿bajo qué términos? Para esta clase tan pequeñita, ese grupo laboral tan pequeñito que tiene una jornada que entra en la mañana y sale en la tarde, ¿qué pasa con las jornadas diurnas? ¿Qué pasa con las jornadas nocturnas? Entonces, cuando tú levantas los 40 horas, levantas un mundo que hay que ajustar. Entonces, sí estoy de acuerdo que se hace falta trabajar menos, organizar menos, que le corresponde al empresario buscar unas formas más de optimizar el trabajo, de que realmente nuevas estrategias. Yo digo, no habría que cerrarse definitivamente el sector empresarial, sino ver cómo, digamos, puede la empresa empatar con una jornada más justa y más necesaria. Lo que sí es cierto es que somos uno de los países que más trabaja y que menos vacaciones tiene. Eso es importante. Ahora, en este caso, ¿tiene usted la cifra de cuántos trabajadores podrían ser beneficiados con esa jornada regular de 40 horas? Y sobre todo, para saber, tener un esquema. Yo escuché ahí un dato, pero quisiera más que usted nos lo dijera. Pues yo creo, no te podría, si habría que ver ni siquiera cruzando la población económicamente activa te da, porque hay que restarle los que tienen nada más una estabilidad laboral, es decir, que tienen un contrato, porque hay gente que está trabajando, pero nada más tiene 10 horas. Entonces, esos obviamente que vayan a trabajar las 40 horas no los puedes hacer. Pero yo creo que no sé, no te podría dar una cifra. Esa parte te la dejo quedo de Sí, ver, pero antes de darte una cifra que no puede claro. ser. Yo había escuchado la cifra de 56 millones de mexicanos. A mí, eh, personalmente, se Ah, me hizo altísima, altísima sí, yo considerando creo que que somos sí. 120 Porque, por millones. ejemplo, te voy a poner en estadísticas fácilmente. Entonces, con la nueva ley federal de trabajo, se creía que se iba a sindicalizar muchísimo, muchísimo, que íbamos a incrementar la tasa salarial, la tasa sindical. Pero realmente eso no pasó. O sea, no únicamente teníamos de sindicatos algo así como el 12%, 12 punto algo 1% de sindicatos. Ahora tenemos el 12.8. Entonces, 80, casi con 86, es decir, de 83, están sin sindicatos. Entonces, todo lo que tú oyes de la reforma laboral y todo, le dio, y sobre todo sindicatos, solo es una pequeña parte la que está sindicalizada. La otra parte no está sindicalizada. Los pequeños, las medianas industrias y todo. Entonces, ¿Por qué? ¿por qué? Porque los trabajadores primero, las grandes centrales están clavadas en los sectores económicos más importantes. La automotriz, la alimentaria, petróleo, todo, pero no les interesan las pequeñas y medianas industrias. O sea,
¿Quién le hace caso a una campaña fuerte de la CTM o de cualquier central o de los mismos independientes para organizar a todos esos trabajadores, todos los servicios que están sin sindicalizar? No hay esa preocupación, seguimos pensando solo en los grandes sectores y los sectores pequeñitos, o sea, pues no, y además recuerda que también la ley marca un número de específico que sería de 20 trabajadores y pues unas plantas. En México hay muchísimas MIPYMES, pequeñas y microindustrias que les da empleo y que a lo mejor no son susceptibles de esa parte de organizarse. Falta de organización. También es un poco pérdida de confianza hacia los sindicatos. Yo creo que sí. Yo creo que hay también una falta de confianza, porque todavía seguimos asociando, y digo, seguimos asociando, porque yo también estoy sindicalizada. ¿Cuál es la mayor ventaja que tenemos los que estamos sindicalizados? La mayor ventaja es adquirir la estabilidad laboral. Y es sumamente difícil que estando sindicalizados te corran. Entonces yo creo que esa es una parte, sobre todo porque está fijado las condiciones en las que puede ser liquidado todo. Es muy difícil. En cambio, cuando no está sindicalizado, pues es muy fácil despedirte del trabajo. Entonces, todavía esa parte y crear la antigüedad, también yo creo que es también lo que sigue siendo muy relevante para los que estamos sindicalizados. Pero en esa parte también los trabajadores deben de, nos quejamos de los líderes, nos quejamos de muchas cosas, pero muchas veces no te involucras en la vida sindical. Entonces yo lo que diría a los que ya se sindicalizan, ¿ya tienes sindicato? Ahora involúcrate. Y es que ese sindicato trabaje para ustedes y no para unos cuantos o solo para el líder. Pero si tú no te involucras, ay, pues que hagan lo que quieran, pues no. Pues es como la política. Sí, y es como Si, todo, o sea, si tú ¿dónde no te involucras, o participas? sea, o sea, siguen siendo los mismos. Ay, el líder tanto tiempo que tiene, ¿y por qué no propones a otros? Ay, es que no tengo tiempo. Nadie tiene tiempo, pero para tus cuestiones laborales debes de involucrarte. Yo creo que ese es el paso siguiente. Van los trabajadores, ya les dices un sindicato independiente. ¿Ahora ellos se van a involucrar? ¿O realmente vamos a tener solo nuevos nombres, pero no una Con nueva vida sindical? viejas prácticas, Exactamente. con viejas prácticas que han llevado nuevamente a esta desconfianza de los De los gremios sindicales. trabajadores, ¿sí? ¿Cómo puedes terminar con esa desconfianza en la medida que diga, yo quise participar y no me dejaron? Ah, entonces tú ya estás haciendo. Pero si tú ni siquiera haces el intento de participar, pues obviamente ellos no te van a decir, ay, venga usted para acá. Los líderes también deben de ser más conscientes de permitir la vida, digamos, que participen en la base. Con lo que pasó en Matamoros, los líderes se dieron cuenta de que no es solo el líder o el comité ejecutivo responsable. Si no involucran a los trabajadores que se resparte, que se legitimen realmente, pues no pueden hacer ese apoyo solidario. Claro. Entonces, reforma laboral, sí, pero hay que revisar bajo qué Sí, condiciones. exactamente. Los de las 40 horas, te digo, hay que ver cómo se va a pasar. Yo soy escéptica, yo creo que quizá si se pasa va a ser muy mesurada. Va a ser, y acuérdate que también que se pase una ley no significa que ya se va a implementar, sino falta todavía la procedimental para que se lleve a cabo. Entonces, creo que no es que estén los tiempos o no, creo que más bien la forma de cambiar la mentalidad de que no necesariamente más horas de trabajo te da mayor productividad. La, puedes tener menos horas de trabajo y ser más productivo. ¿Por qué? Porque los trabajadores pueden estar más contentos en su centro laboral. Pero el empresario piensa, no, van a trabajar menos, me va a bajar la producción. No necesariamente si tú realmente estimulas a tu fuerza laboral para que en menos horas pueda de alguna manera sacar la producción, si está más contento y menos que preocuparnos, ay, pues mira, tengo que trabajar y estoy muy cansado. Yo creo que eso es muy importante. ¿Se aprobará en este paquete de reformas Yo creo enviadas? que es muy difícil porque sobre todo, si yo opino que está difícil que se apruebe las 40 horas por muchos factores, no solo por los empresarios, por muchos factores. Y si se aprueba, debemos de ser muy cuidadosos cómo se va a aprobar y a quiénes va a beneficiar, porque puede ser nada más a la misma población que cubrió lo de los sindicatos. Esa es una parte.
Y la otra parte es la cuestión de las pensiones. Esa es toda otra discusión, porque las pensiones, o sea, desde hace tiempo en todos los países hay un problema central, digamos, de que todavía no hay una suficiente forma de administrarlo bien y hacer que los que trabajaron por los durante mucho tiempo tengan los recursos necesarios para vivir una vida digna después de que dejaron de trabajar. Regresándonos un poquito, ¿quiénes son los que más se oponen a esta reforma de las 40 Yo horas? creo que los empresarios, sobre todo los empresarios que le siguen apostando a las jornadas largas y a un mayor grado, digamos, de estar en la planta de los trabajadores. Yo creo que son los empresarios y yo creo que para los líderes sindicales también es un reto porque no es tan fácil a la hora de sentarse a negociar de otra manera, porque también están muy acostumbrados a negociar de una forma. El sindicato solo te negocia prestaciones y lo que son ¿cómo se llama? El salario. Y los mayores sindicatos lo que te han logrado son las vacaciones, tener más días de vacaciones, o sea, según tu antigüedad. Pero también yo creo que hay una cláusula que dice que un artículo en la Ley Federal de Trabajo que dice que el tiempo de la organización, de la producción y todo, solo es, ¿cómo se llama? Depende del empresariado. Entonces, como que en esta parte es el empresario el que organiza, sistematiza el trabajo. Entonces, yo creo que eso es lo que le ha faltado a los sindicatos. También ingresar en la negociación de los tiempos, pero eso significa no solo cambiar los 40 horas, sino cambiar toda la constitución en la parte en donde por eso muy pocos sindicatos han logrado la comisión de productividad, porque rápidamente dice el empresario, hey, la producción me corresponde a mí. La cuestión laboral la vemos, pero la producción yo la organizo. Entonces, te digo, esto todo un cambio. Yo he visto que se están convocando marchas para creo que el 10 de febrero, no me acuerdo, de distintas partes. Puede ser una buena presión, pero aquí hay que discutir muy bien. Hay que ver qué es lo que está diciendo las leyes de 40 horas y sobre todo cómo se puede que se acepte por el sector empresarial, pero cómo se va a implementar. Claro. Entonces, podríamos concluir un poco en el sentido de que trabajador, te tienes que sindicalizar para que tengas derecho a una protección y sobre todo que tengas derecho, además de las prestaciones y demás, a las vacaciones. ¿Cómo andamos rápidamente en este tema? ¿Cuánto vacacionamos en los trabajadores en Pues México? mira, lo que pasa es que casi la mayor parte, si tú me preguntas, yo creo que como el 70% tiene lo que fija la ley, nada más. Y solo depende si tienes un poco más, lo que ha negociado los que tienen sindicato o los que de buena voluntad te da la empresa. Entonces, lo que marca la ley creo que son alrededor como 10 feriados y todo, no sé, lo que sería en el verano y un poquito los años de Navidad, que es 25, Sí. 24, 25, o sea, no tiene muchos. Entonces, o sea, es en esa parte, lo que pasa es que yo creo que pertenecemos a una cultura, todavía seguimos en México, de que tener vacaciones se asocia con ocio o flojera o no sé, o pereza, pero no, las vacaciones son sumamente importantes para que tú te recompongas físicamente, para que vuelvas a tener esa fuerza. Y si tú estás pensando que porque tengas a tu trabajador 12 horas, 20 horas ahí, te va a aproximar, déjame decirte que económicamente hay algo que se llama rendimiento decreciente. El trabajador puede seguir y seguir, pero llega un momento, aunque tú lo explotes, va a bajar más y se va a reflejar en tu producción. Creo que tendremos que empezar a ver, las vacaciones son necesarias para la reproducción del trabajador, para que el trabajador se vuelva a reproducir emocionalmente, esté con su familia y todo, porque de otra manera no veo cómo puedan aguantar más. Pero sobre todo, ¿hay algún detalle? Dice usted, doctora, lo que les da la ley, pero si estamos hablando de que la mayor parte de la población económicamente activa está en la informalidad, ¿cuál está en la informalidad y cuál está en la formalidad? Ese es el punto. O sea,
seguimos viendo por lo que te cubre la Ley Federal del Trabajo, que es una mano de obra que puede tener un empleo formal, ahí sí, digamos, vamos a suponer, yo soy un trabajador que estoy en una tienda comercial. Entonces, esos ya tengo ahí y tengo un contrato, entonces tengo derecho a todo lo que marca la Ley Federal del Trabajo. Y los trabajadores deben de saberlo. O sea, no es necesario que tenga sindicato, no. Con que yo diga, aquí la ley dice que tengo que el libro 1 de mayo. Si tú no me lo das, me tienes que pagar doble, sea lo que sea. Entonces, si el trabajador no está consciente de eso, o sea, ¿cómo se llama? Lo puede, digamos, puede encontrar asesoría legal por parte de las juntas locales, o todo, porque debe de haber abogados de oficio. Ok. Pero, ¿qué pasa con el trabajador que es del autoempleo? Este no conoce de asueto o no, porque él sale a trabajar, decía mi padre, voy a usar la expresión de mi padre fue comerciante ¿cómo se llama? De un tianguis en México, y decía, yo tengo que salir a trabajar porque nadie me va a dar salario para que yo coma. Entonces, a mí no me importa si es día feriado o no es día feriado, yo tengo que ir a trabajar. Y como la situación de él, hay muchos millones, te digo, estamos como el 40 y tantos % de población trabajadora en el sector informal. Y a esos, ¿quién los está mirando? ¿Cuántos trabajadores, por ejemplo, están los que en lo de plataforma, incluso los Uber, los Didi y todo eso, que pues no tienen ninguna prestación realmente? Por eso Entonces, esta semana y esta discusión de las 40 horas, pues finalmente, ¿a cuántos? y además, exactamente, ahí has tocado un punto fundamental. ¿Cómo hacemos para que esto, todo que se está dejando las 40 horas, los sindicatos, alcance a más población? Si yo te doy las 40 horas, ¿cómo le vas a hacer? O sea, no le vas a decir al señor que está vendiendo la fruta, que está vendiendo eso, tienes que trabajar 40 horas, pues va a decir él, yo tengo que trabajar lo que sea necesario para seguir con mi negocio. Las vidas de los comerciantes es tremenda, empieza a las 4 de la mañana y termina hasta las 6 de la tarde. En el mejor de Entonces, los esa casos. población es la que ha estado olvidada y yo creo que también hay que pensar como autoridad laboral, como autoridad gubernamental, cómo hacemos para que esa población también entre o le toque parte de esta reforma laboral. Así es, al final es eso, que estas reformas no solamente sean en tiempos electorales, no solamente que crucen esa agenda, sino que se vea el beneficio de las mayorías. Y sobre todo ¿cómo se llama? Tú lo has dicho bien, que las reformas se hagan de veras para que esto cambie, para que la situación de los trabajadores sea mejor y no basta con hacer una legislación, hay que darle seguimiento de que se aplique y sobre todo que se lleve que el desarrollo que va a seguir. O sea, no, ya te di esto y con eso es suficiente. No, tienes que darle seguimiento, ya lo implementaste, ahora cómo le vas a seguir. Y ahí la Secretaría de Trabajo tiene un papel fundamental. Ahí ella es la que tiene que difundir entre los trabajadores, seas informal o informal, tus derechos son estos. A ver cómo, yo soy, por ejemplo, yo soy del sector informal. ¿Cómo puedo tener seguridad social? Ah, pues un plan específico para tú. Tú vas a tener una cuota tal menor que la que está, lo que pagan el patrón. Ese tipo de cosas hay que empezar a regular. Hay sociedades que ya regulan y que ya tienen la seguridad social, incluso los informales, por ejemplo, en India se han hecho estudios muy interesantes. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer en México? Ya no solo veas a esta que tanto que siempre he visto, también vuelve tu mirada a los que no he visto durante mucho tiempo. Esto yo creo que sí sería un cambio estructural. Muy bien. Gracias, doctora. Gracias por compartir este espacio con nosotros. A ustedes, muchas gracias.